Eh, Les contaba que empecé hace 11 años a escribir este sermón y creo que este es el tiempo que el Señor me ha permitido para terminarlo y espero que también sea bendición para ustedes. Este sermón se llama No tires la toalla y está inspirado en Juan capítulo 13, versículo 1 al versículo 17. Cuando escuchamos no tires la toalla, seguramente viene a nuestra mente con esta frase, no te rindas, ten fe, no te desanimes, pero hoy quiero que estudiemos un relato del libro de Juan para entender que esta frase tiene un sentido superior y definitivamente pues no hay nada que demande más fe en nosotros que confiar en servir a las demás personas. Así que este pasaje está en Juan 13 y conforme avanza el relato en el Evangelio de Juan, pues vemos que la sombra de la cruz empieza a hacerse cada vez más grande, cada vez se acerca más el momento de la crucifixión y pese a todas las señales que el Señor había realizado, pues estaba la incredulidad en muchos. Es por eso que al final del capítulo 12, pues el Señor instruye a la gente diciéndole que Él no vino a juzgar al mundo, pero que el que lo rechaza a Él y a su mensaje, pues tendrá que dar cuentas en el día del juicio. Ya en el capítulo 13 hay un cambio de escenario y seguramente por todos los detalles que vamos a ver en este relato, pues es un momento muy importante en la vida de Juan que va seguramente a recordar hasta el final de sus días. Sin más ni más, vamos a ver el versículo 1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado el momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Lo primero que Juan está haciendo es que nos coloca en el tiempo. El relato se desarrolla antes de la celebración de la Pascua. Tenemos que recordar, bueno, por qué la Pascua era tan importante. Esta cena era una conmemoración de la liberación que Israel había tenido de Egipto en Éxodo 12. Pues parece ser que Juan nos está afirmando que todos los hechos que vamos a ver en este pasaje se realizan en la víspera de esta importante celebración. Así que tenemos que recordar que el sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo va a tener lugar en un hecho histórico muy importante para Israel de fondo. Aquella festividad le recordaba a los israelitas cómo habían pasado de Egipto a la tierra prometida. Pues la cruz nos va a enseñar a usted y a mí para siempre que nuestra liberación fue a través de su sacrificio. Esclavos del pecado y ahora vivimos para Él. Lo maravilloso además de tener 4 evangelios es que uno puede tomar de los otros evangelios ciertos detalles para tener un panorama más global de las narraciones. Así que si recordamos, en Lucas capítulo 22, versículo 24, nos va a dar un detalle que tenemos que tener muy en cuenta. Dice, entonces los discípulos se pusieron a discutir entre ellos para ver cuál era el más importante. Vean qué detalle, o sea, cerca de la cruz, los discípulos todavía están discutiendo para saber quién es el más importante. Puede que esta discusión pues detonara los hechos que vamos a ver a continuación. Y la comida en Medio Oriente eran los tiempos más ricos de enseñanza, eran los tiempos más hermosos donde la familia pues repasaba ciertas verdades. Pero Jesús en esta cena especial no solamente va a enseñar algo, sino que va a hacer algo que va a ser totalmente inolvidable. La segunda parte del versículo 1 dice, había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra. Ahora los amó y ahora los amó hasta el final. Juan está recordando, ahora mira hacia atrás, está recordando 3 años de compartir en la vida terrenal con nuestro Señor. Y el apóstol resume esa relación diciendo que los había amado. Los amó hasta el final, es decir, que los amó al máximo. Los amó de una forma pues perfecta, con un amor total, con una plenitud de entrega absoluta. Jesús estaba a punto de mostrarles una lección, pero antes de la lección les recuerda cómo Él los había amado de una forma infinita. Versículo 2. Era la hora de cenar y el diablo había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. O sea, nos está diciendo que el diablo ya había incitado a Judas.
El apóstol amado nos había aclarado ya antes que Jesús sabía todo lo de la traición desde el comienzo, en el capítulo 6. Lo que agrega en este versículo es que Satanás había cocinado a fuego lento la mente de Judas hasta que en este punto se va a materializar la maldad. El versículo nos muestra claramente un choque de dos reinos. Son como dos trenes que chocan de frente. El reino de las tinieblas, que es el mismo Satanás que va a impulsar la vida de Judas Iscariote, plantando en su mente la traición. Este reino de tinieblas claramente solamente se puede imponer por la violencia, el engaño y el resentimiento. Al otro lado está chocando el reino de Dios, algo que claramente veremos en los versículos del 3 al 7. Ese es el reino que triunfa. ¿Y cómo triunfa? A través del amor, de la humildad, de la justicia. Jesús, en virtud de lo que era y del amor que tiene para los suyos, pues va a desarrollar un acto supremo de ese reino que va a vencer. Versículo 3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Este versículo nos está explicando tres cosas que Jesús sabe de su relación con el Padre. Primero que nada, sabía que el Padre le había entregado todas las cosas. Segundo, él sabía que él había salido de Dios. Y tercero, sabía que iba a regresar a Dios. Quiero concentrarme en la frase que el Señor le da todas las cosas. Esto es bastante interesante. Es que le da todas las cosas no solamente por obediencia, sino por quién era Jesús. Jesús sabía que tenía todo en sus manos. Sabía que estaba cerca también la hora de su humillación, pero al mismo tiempo está cerca la hora de su exaltación. Tal conocimiento pues podía llenarlo de bastante orgullo, pero sin embargo sabía que todo este poder y toda esa gloria iba a ser manifestada a través del servicio. En el momento en que de pronto podía sentir un orgullo supremo, vamos a ver un ejemplo de una humildad suprema. Y es que así siempre es el amor. Algunas personas se creen demasiado importantes para hacer cosas humildes, pues Jesús no era así. La sombra de la cruz se proyecta sobre el camino que transitaban Jesús y sus discípulos. El final se va a acercar rápidamente después de lo que vamos a ver a continuación. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Tenemos que recordar un poco el momento histórico. Es que las carreteras de Palestina definitivamente no eran como las bellas calles, bueno, como la 27, digamos. No estaban limpias, estaban llenas de piedra, ¿verdad? Entonces, en tiempo seco, ¿qué pasaba con las personas? Pues el polvo afectaba sus pies. Cuando llovía, más bien era el barro que afectaba sus pies. El calzado de aquel tiempo, pues, era unas sandalias, eso era lo más corriente, que apenas estaban sujetas por una correa. Así que poco va a proteger eso, ¿verdad? Del polvo o del barro de las carreteras. Por esa razón, siempre en las casas había afuera una tinaja con agua, ¿verdad? Y siempre había una palangana y una toalla y alguien dispuesto pues a limpiar los pies de los huéspedes, ¿verdad? A medida que entraban siempre tenían que cumplir con eso. Bueno, pues en la pequeña compañía de amigos de Jesús no habían esclavos contratados, por decirlo de alguna manera. O sea, los deberes que eran para los esclavos, pues seguramente eran realizados por ellos mismos. Así que seguramente, no tenemos mucha evidencia, seguramente tomaban turnos para realizar todo este tipo de actividades. Bueno, como lo mencioné anteriormente, seguramente los discípulos se habían peleado tanto por saber quién era el más grande en ese momento, que ninguno estaba pensando en la palangana o en las toallas o en lavarle los pies a nadie. Así que Jesús va a remediar la omisión de estos hombres de la manera más sencilla posible. Recordemos también que la costumbre era comer en el suelo, con los pies hacia atrás, ¿verdad? No con sillas como tenemos hoy en día. Así que ninguno de los discípulos quiso lavar los pies de los demás. Eso es algo bastante claro.
Solo Jesús va a estar dispuesto a realizar esta tarea. Y pongámonos a pensar por un momento, es que el ungido de lo alto se va a humillar hasta los pies de personas finitas. ¿Cómo es esto? Observemos también el proceso de preparación. Veamos todos los detalles. Se levantó, se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Es que el lavamiento que Jesús va a llevar a cabo no es que se da bajo una improvisación. No. Estamos viendo a Jesús que está realizando todo esto de una forma muy preparada, muy pensada, y Él está totalmente dispuesto a servir. Versículo 5. Y echó agua en un recipiente y luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Miren, aún los rabinos de aquel momento no esperaban este acto de sus discípulos, ¿verdad? Entonces Jesús, conociendo quién es Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a lavarle los pies de estos celosos y ambiciosos discípulos. Y es que lavar los pies de los huéspedes en una fiesta, ¿verdad? Que era una tarea de esclavos. Los discípulos de los rabinos, pues, se podían prestar, ¿verdad?, a esos servicios personales, pero jamás un discípulo estaría soñando que su maestro hiciera un acto de humillación como lo que estamos viendo. Lo maravilloso de Jesús es que al estar tan cerca de Dios, lejos de apartarse de los demás seres humanos, le acerca aún más a ellos. Se describen cada uno de los detalles de las acciones de Jesús, seguramente porque esto había dejado una impresión indeleble en la muerte de Juan. En consecuencia, lo que tenemos a continuación es un relato muy gráfico, porque el propósito es de que usted y yo como lectores podamos colocarnos en la escena de eso y podamos ver esta maravillosa manifestación. Y es que el corazón tiene que detenerse un momento para ver la lección que Jesús nos está dando. Jesús derramó agua de una jarra lavando los pies de sus discípulos. Colocó esta en el piso justo detrás de los hombres cuyos pies estaban saliendo por detrás de lo que se conocía como una litera. Con esa agua el Señor está procediendo a lavar cada uno de esos pies. Y no solamente eso, sino que luego los va a secar con una toalla que estaba ceñida a su cintura. Bueno, cuenta una leyenda de Francisco de Asís que en su juventud tenía muchísimo dinero. Entonces los que tenían mucho dinero tenían caballos y salían a pasear porque no tenían mucho que hacer. Bueno, él estaba bastante inquieto y su alma no tenía paz, pues un día cabalgando encontró fuera de la ciudad a un leproso, que era una masa de llagas. Y al ver ese espectáculo horrendo, tal vez cualquiera pues agarra su caballo y se va en dirección contraria. Eso era lo normal, pues. Algo movió el interior de Francisco de Asís y más bien se acercó a ese leproso y lo abrazó. En aquel momento él dice en su diario que para él, por unos segundos y pese a todo su pecado, se transformó en Jesús para de alguna forma abrazar a este hombre. Pues él decía que cuanto más estamos cerca de la necesidad de un doliente, más cerca estamos de lo que Dios haría. Bueno, Jesús más que nadie sabía esto. Era consciente de que pronto iba a ser traicionado y tal conocimiento sinceramente podría haberlo llevado a odio, amargura, pero esto hizo que de su corazón va a fluir más amor que nunca. Lo más maravilloso es que cuanto más leería la humanidad, más amaba. Es tan fácil y es tan natural tener resentimiento, ¿verdad?, por las ofensas que recibimos, por amargarnos por insultos, por injurias. Pero Jesús nos está diciendo que Él se enfrentó a la peor injuria y a la más terrible deslealtad humana con un amor sublime. Versículo 6. Cuando se acercó Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Bueno, es que veamos la escena. Lo que está pasando aquí es tan escandaloso
que nadie dice nada, ¿verdad? No se registra la reacción de ningún otro discípulo. Todos están callados. No sé, ¿y qué va a decir uno, verdad? Probablemente los demás están en silencio y perplejos, avergonzados, claramente con la excepción de Judas. Sin embargo, el caso de Pedro es diferente. Aquí tenemos de nuevo al impetuoso y al impulsivo Pedro. Pedro, cuando no tenía nada inteligente que decir, decía algo. La boca como que le caminaba más rápido que el cerebro. Entonces, pues la pregunta de Pedro es claramente una muestra pues de rechazo al gesto de Jesús. ¿Cómo va a contestar Jesús? Jesús contestó, versículo 7. Ahora no entiendes lo que hago, pero un día lo entenderás. Es que los apóstoles vivieron con Jesús y no siempre entendieron sus enseñanzas o sus acciones. ¿Verdad que a veces no somos tan diferentes a estos sujetos, verdad? Versículo 8. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Otras versiones dicen, no vas a tener parte conmigo. Vean qué interesante, es que Pedro tenía los pies sucios, pero también su corazón bastante desafiante y rebelde. Y le responde al Señor, yo no voy a permitir que tú hagas eso, que tú me laves. O sea, contestó con el mismo espíritu que había mostrado en el versículo 6. Él necesitaba un cambio de mente porque su orgullo y su altivez, ¿verdad? Pues de alguna forma, pues desafían al mismo Señor. Pedro ve la parte, no el todo. Piensa solamente acerca de lo que está sucediendo en ese momento e inclusive tampoco entiende muy bien lo que está pasando. Jesús, sin embargo, pues piensa en el todo como un acto de humillación. Un acto de humillación que iba a terminar en la cruz. Sin embargo, también había en Pedro pues una gran dosis de vergüenza y de bochorno, pues no podía aceptar que Jesús, el maestro, hiciera algo tan humilde. Para un judío promedio no le pasaba por la mente un Mesías humillado. Bueno, el proceder de Pedro pues no toma por sorpresa al Señor, ni siquiera lo va a molestar, más bien le está haciendo ver claro la necesidad de su limpieza. Y el Señor le estaba diciendo, de acuerdo Pedro, pues no te lavaré los pies si no quieres, pero entonces no tendrás parte conmigo. ¿A qué significa esta frase? Pues el significado es muy sencillo y a la vez muy profundo. Lo voy a parafrasear para ustedes. Pedro, que te lave los pies solo es parte de esta gran obra de humillación que estoy haciendo. Esta obra empieza con esta toalla en la mano, pero va a terminar con unos clavos en la cruz. Si yo no purifico tus pecados, tú no vas a participar de mis méritos. Jesús, y solo Él, es el Hijo, el verdadero heredero. A Él le fueron dadas todas las cosas y Él es el gran ganador en su acto de humillación. Jesús estaba lavando los mugrosos pies de sus orgullosos discípulos y al mismo tiempo les va a limpiar la mente hablándoles de su sacrificio. Versículo 9. Entonces lávame las manos, la cabeza, Señor, no solo los pies, exclamó Simón Pedro. Ven, esto nada más nos deja ver que todavía en el versículo 9 Pedro no entiende ni papa y va de un extremo a otro, ¿verdad? Esto es lo más característico de Simón Pedro. En los evangelios pues nos pintan a un hombre que muchas veces perdió el equilibrio y ante la contestación categórica de Jesús, Pedro se va al otro extremo, se rinde incondicionalmente y con un corazón quebrantado exclama, pero Señor, no solo los pies, la cabeza, las manos, todo, lávame, purifícame. Bueno, vemos un hombre desesperado, ¿verdad? Y su reacción, nosotros que podemos leerlo ya muchos años después, nos da hasta un poco de risa, ¿verdad? Pero vemos que él por lo menos reconoce su trágica condición. No me dejes a un lado, yo quiero tener parte contigo, no me abandones. En el caso de Pedro vemos que la gracia gradualmente va ganando la victoria, como es evidente en las epístolas. Pero aquí tenemos al Simón típico. Versículo 10. Jesús respondió,
una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Versículo 11. Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Después de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, se sentó y preguntó, ¿entienden lo que yo acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón, porque es lo que soy. O sea, normalmente los discípulos pues servían a sus maestros de acuerdo al modelo de Elías sirviendo, de Eliseo sirviendo a Elías y de Josué sirviendo a Moisés. Pero Jesús aquí le está diciendo, ¿ustedes saben qué está pasando aquí? El silencio otorga, ¿verdad? Todavía no tenían ni idea. Versículo 14. Y dado que yo, su Señor y Maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Aquí Jesús describe su acto como un ejemplo de humildad. Los discípulos estaban alegando minutos antes o horas antes quién era el mayor. Y cuando pensamos en lo que Jesús podría haber llegado a ser y lo que podría haber llegado a hacer y compararlo con lo que realmente hizo y era, nos damos cuenta de su grandeza. La grandeza de un ejemplo de servicio y de humildad. Versículo 16. Les digo la verdad, los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero más importante que quien envía el mensaje. De verdad les digo, esto literalmente es lo que significa amén en el Antiguo Testamento, era una forma de expresar, de llamar la atención. Así que él está enfocando, poniendo todos los focos sobre lo que les está enseñando. Porque aquí él está enfocando todas las luces sobre el servicio, sobre su propio servicio. Y es que el mundo está lleno de personas pues que se plantan en su dignidad, ¿verdad? Cuando más bien deberían estar de rodillas sirviendo a sus hermanos. En todas las esferas de la vida, lo que estropea el esquema de las cosas es el deseo de eminencia y la indisposición a tomar un puesto de servicio. A cualquier jugador se le excluye un día del equipo y ya se niega a ponerse los tacos y jugar. Al entrenador lo sacan de alguna forma y está en crisis y lo llaman para volver y dicen, no hombre, ¿quién va a agarrar eso? ¿Verdad? Pues Jesús le recuerda a sus discípulos que ellos son siervos y enviados, pero Él es su Señor y el que los está enviando. Si Él, siendo el Señor y el que envía, se humilló realizando un acto de servicio tan humilde, ellos no deberían sentirse tan importantes como para no hacer lo mismo. Y es que cuando estamos tentados a pensar en nuestra dignidad, en nuestro prestigio o en nuestros derechos, tenemos que recordar al Cristo de la toalla y de la palangana, arrodillándose a los pies de sus discípulos para lavárselos. Para ser realmente grande, debemos tener la humildad de Cristo, un servidor. Versículo 17. Ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. La expresión estas cosas pues se refiere a las lecciones que recién el Señor les había enseñado. Al hacer las enseñanzas de Jesús, serán bienaventurados, dicen otras versiones. Bienaventurados es el mismo término que Jesús había utilizado en el Sermón del Monte, en Mateo 5, versículo 13 al 12. Porque la meta no es el conocimiento, sino utilizar ese conocimiento para vivir como Cristo. El Señor reserva una felicidad y una bendición muy especial a los que obedecen y practican este mandato. Bueno, las personas realmente calificadas para representar a Cristo son las que brindan un servicio humilde, pero un servicio humilde no a regañadientes. ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Sí, Señor, tu palabra dice que yo iré.
Para mí este pasaje tiene muchas enseñanzas, pero yo quiero traer tres hasta nuestros días. Creo que este pasaje tiene tres cosas que no podemos dejar pasar. Primero, es que Jesús está diciendo que el mundo está equivocado. Está cacheteando al mundo, le está diciendo que el mundo piensa que la felicidad está en ser servido. Y nadie tiene que persuadir a otra persona, ¿verdad?, para darse cuenta de esto. Se está muy a gusto en el sofá, pero la alegría no viene de estar cómodo, no. Las comodidades físicas breves y fugaces, ¿verdad?, se obtienen de esa manera. Pero el mundo cree y siente intensamente que es agradable ser servido, es bienaventurado ser servido. Pero lo que nos está diciendo este pasaje es que no es alegre, no es profundamente dulce, no es asombrosamente satisfactorio, no es maravillosamente gratificante. No, no lo es. Ser bienaventurado está en servir. Y ese es el ejemplo de nuestro Señor. Lo segundo es que debemos ver correctamente la suciedad de otros. No somos superiores por servirle a los demás. Somos valiosos porque el Señor nos limpió primero. Hemos sido lavados y esto nos define. Y es que cuando entendemos bien quiénes somos, podemos verter gracia sobre los demás. Hay que tener la actitud correcta para ver la suciedad de los otros. Jesús vio 12 pares de pies sucios como una oportunidad de servirles. Muchas veces, en lugar de ver nuestros pies sucios, lo que nos conforta es, bueno, están sucios, pero el de aquel, ese sí está sucio. ¿Saben cuál es el pecado más fácil de ver? El ajeno. Ese es el más fácil de ver. Pero cada vez que estamos sirviendo a alguien que tiene los pies sucios, debemos recordar que los nuestros están limpios solo por gracia. ¿No se han puesto a pensar en lo escandaloso de este pasaje? Jesús está lavando los pies que horas después van a correr para abandonarle. Jesús está lavando los pies de un tal Tomás, ¿sí? Un tal Tomás que horas después va a dudar de Jesús. Porque Jesús vierte gracia incluso en los que dudan en Él. En esa sala hay un tal Pedro. Ya versículos antes vimos de lo que es capaz. Una persona que lo va a negar no una, dos, tres veces. Así de escandalosa es la gracia del Señor. Jesús vierte gracia incluso en los pies de los que van a negar su nombre en algún momento. ¿Cómo no vamos a verter gracia? Y la tercera cosa que me parece que este pasaje pues asombrosamente me enseña es que hay una forma de ver claramente el rostro de Jesús. Y yo quiero enseñarles una imagen. Bueno, esta imagen que vamos a ver a continuación a mí me impacta mucho. Es una escultura, el autor ni siquiera sabemos el nombre. Cuando él terminó de hacer la obra, pues estudió este pasaje y él la hizo, pero nunca quiso que su nombre fuera público. Vamos a ver quién tiene buenos ojos de los que están acá. Hay un detalle en esta escultura que no está en otras pinturas, que no está en otro lado. Hay un detalle que está aquí, que parece que sintetiza muy bien todo el versículo, todo el pasaje. ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención? Un detalle que a veces se nos va. El detalle que este escultor quería resaltar, no sé si lo han notado, pero es que no se ve el rostro de Jesús.
¿Lo ven? ¿Y por qué? El escultor lo hizo a propósito, porque él quería enseñar con esta escultura que la única forma de ver completamente el rostro de Jesús sería inclinándose como Jesús lo hizo. Es la única forma de ver el rostro completo de Jesús. Y creo que esto sintetiza el propósito del pasaje. ¿Queremos ver el rostro de Jesús? Sí. Inclinémonos como Él lo hizo. Sirvamos. No para alabanza nuestra, no porque vamos a hacer algo superior a lo que Jesús hizo. Sirvamos. En pandemia hay muchas excusas para no hacerlo. Pero vamos a ver el rostro de nuestro Señor cuando nos inclinemos a otros como Él lo hizo. No tiremos la toalla. No tiremos la toalla. ¿Les parece si oramos y Señor, tu palabra nos recuerda que los esclavos no son superiores a su amo, ni el mensajero más importante que quien envía el mensaje. Señor, tu palabra también nos dice, Señor, que en el servicio a los demás vamos a encontrar esa bienaventuranza, esa dicha de verte cara a cara. Queremos estar cerca tuyo y hoy hemos aprendido que eso nos va a llevar a estar cerca de pies que debemos servir. Ayúdanos a recordar siempre que nuestros pies están limpios solo por tu gracia. Y al ver los pies de otros, recuérdanos que tú limpiaste pies que después iban a correr en dirección contraria. En mi caminar, en mi diario andar, cerca de Jesús, quiero siempre estar, y en mi despertar, y en mi descansar, cerca de Jesús me quiero encontrar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, quiero siempre estar cerca de Jesús. Cuando llegue el fin de mi vida aquí, cerca de Jesús, quiero yo morir, y al llegar allá a la eternidad, cerca de Jesús, quiero yo habitar. Cerca de Jesús, cerca de Jesús, no hay otro lugar donde quiero estar.
Señor, tú eres lo más importante. Tú eres el único que merece la gloria. Gracias por invitarnos a ver tu rostro. Tu gracia nos lleva a inclinarnos a servir a otros como tú lo has hecho. Con el fin último, no que el discípulo reciba gloria, sino que el maestro reciba gloria. No con el propósito de que el mensajero reciba reconocimiento, sino con el propósito de que el que envía reciba todo el reconocimiento. Permítenos ver tu rostro también en la necesidad de nuestro hermano, y que tu gracia nos dé la fuerza necesaria para imitar tu ejemplo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis amados hermanos, no podríamos pues terminar esta reunión sin también recordar a nuestros hermanos que en este momento están pasando pues una necesidad especial en su salud. Para nadie es un secreto que esto de la pandemia pues está tocando cada vez hogares más cerca, y tenemos algunos hermanos que nos han hecho pues llegar sus peticiones de oración. Queríamos que oráramos por doña Maruja y don Manuel, pues ellos están en este proceso, ¿verdad?, de recuperación. Seguimos orando por nuestro hermano Jason, que todavía está entubado y hoy más que nunca necesita la poderosa mano del Señor sobre su cuerpo. Oramos por nuestros amados que nos están viendo desde casa, al pastor Marvin y nuestra amadísima Zoili, que bueno, sí, están bien, gracias al Señor. Bueno, doña Zoili dio positivo, ¿verdad? Y no han tenido muchas complicaciones, pero oremos por su recuperación. Oramos también por Sonia Mora y por don José Rodríguez, también positivos ambos de COVID. Y oramos por la abuela de nuestro amado pues, Eric. También confiamos en que el Señor nos va a mostrar su gloria. Así que oramos por nuestros hermanos y de paso también pues oramos, nos ponemos de pie, oramos por el final. Señor, te damos las gracias porque nos podemos poner de acuerdo y ver cómo tu palabra también se cumple literalmente, Señor, donde el dolor de uno se vuelve el dolor de todos, donde la alegría de uno se vuelve la alegría de todos. Hoy presentamos, Señor, a Maruja, a don Manuel, a Jason, a Zoili, al pastor Marvin, a Sonia Mora, a José Rodríguez, Señor, a la abuela de nuestro hermano Eric. Pedimos, Señor, que podamos ver tu gloria, Señor, en sus cuerpos físicos. Creemos, Señor, que tú eres un Dios de milagros. Tú mismo eres un Dios creativo, un Dios que conoce a perfección, Señor, sus cuerpos. Un Señor que tiene tanto poder que una palabra tuya bastará para sanarlos en este momento. Pero más que inclinarnos a pedirte, Señor, una manifestación gloriosa como lo que pensamos que podrías hacer, venimos poniéndonos de acuerdo, rogando, Señor, que queremos ver tu gloria en la vida de cada uno de ellos. Queremos ver tu propósito, Señor, evidente en sus vidas. Una palabra tuya bastaría para sanarlos, o tú podrías sanarlos por completo al llamarlos a tu presencia. Pero creemos que vas a hacer lo que más gloria te dé. Y con eso la iglesia tiene esperanza, Señor. Gracias por sus vidas. Gracias porque todos ellos han encontrado en la sombra de tus alas refugio. Pido, Señor, de tu paz que sobrepasa todo entendimiento para cada uno de ellos, Señor, en este momento. También para con sus familias. Y podríamos mencionar un montón de vecinos, un montón de personas cercanas o conocidas
que están pues sufriendo en medio de esto de la pandemia, pero pedimos tu propósito, que tu rostro pueda resplandecer con gloria en cada vida, en cada familia, Señor, y que tu nombre sea honrado en todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos en pie también para hacer la oración final. Gracias a todos los que nos acompañaron desde casa. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por tu novia, esa que tú estás invitando a vestirse de lino fino, que son acciones que dan gloria a tu nombre. Señor, bendecimos tu iglesia, la manifestación de tu iglesia acá presente, tu iglesia en todo el mundo. Pedimos, Señor, que hagas resplandecer tu rostro sobre sus vidas, que inundes sus vidas de paz, que sobre todo pueda ser alabado el nombre de su Salvador. Y guárdanos, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y ayúdanos cada día más a ser un reflejo, un simple reflejo de la gloria preciosa del rostro de nuestro Salvador. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muchas gracias a todos.